Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Uno, Hola, dos, hola, uno, hola, hola. dos. Hola, 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 hola. Vamos a ver, uno, dos, uno, dos. Hola, hola, hola. Uno, dos, uno, dos. Sí. Uno, dos, uno. Parece que hay unos problemillas ahí con estos aparatos. Pero bueno, creo que ella está escuchando. Quizá no se escuche tan bien como con los audífonos. Eh, Vamos a ver una última prueba. Hola, hola. Creo que... Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Creo que ahí está, ahora sí. Uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno, dos. Hola, hola, hola. Parece que hay unos problemillas ahí. Ok, yo creo que ahí está ahora sí el audio. Sí, ahí está. Bueno, buenos días a todos. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por unirse a este devocional de hoy. Iniciando, estrenando mes, marzo ya, el tercer mes del año. Señor, te agradecemos mucho por bendecirnos, Señor, con este día, con tus tiernas misericordias, Señor, por bendecirnos, Señor, con este nuevo mes, este regalo, Señor, que nos das. Encomendamos en tus manos y pedimos tu bendición sobre cada día de, de este mes, Señor, que veamos tu gloria, que tu presencia nos sostenga, que nuestros corazones se enciendan más y más por ti. Es mi oración y mi petición, Señor. Bendice a toda persona que verá y que escuchará esta transmisión, y pido que hoy tu palabra pueda bendecir su vida y pueda bendecir las nuestras también. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Háblanos, alimentanos hoy con tu pan. Y te agradezco mucho por esta oportunidad, Señor, de compartir tu palabra. Amén. Bueno, continuando la, con el recorrido que estamos haciendo del Nuevo Testamento,
el proyecto es leer todos los años. eh, Tenemos esto de leer ya sea toda la Biblia, o el año pasado fue todo el Antiguo Testamento y este es el Nuevo Testamento este año. Y de ahí sacamos una porción tanto para nuestro devocional personal como también para compartir acá. Y hoy, en ese avanzar por el Nuevo Testamento, la lectura es del capítulo 9 de Marcos. Capítulo 9 de Marcos, del versículo 1 al 29. Y ahí se tocan dos temas importantes, pero yo quiero concentrarme en la primera parte, donde Jesús va o sube con tres de sus discípulos a un lugar, a un monte, y ahí pasan la noche. Mientras están ahí, eso usted lo puede leer de los versículos 1 al 13. Mientras están ahí, pasa algo hermoso, algo sobrenatural, y es que el Señor Jesús se transfigura. Y de hecho algunas Biblias tienen un subtítulo que dice la transfiguración. No sé si usted luego lo puede buscar en su Biblia. Porque dice así, que su ropa, dice, Jesús se transformó. La apariencia de Jesús se transformó, versículo 2. Y su ropa se volvió blanca, resplandeciente, más de lo que cualquier blanqueador terrenal jamás podría lograr. Pero pasa algo interesante, dice que se aparecen Elías y Moisés. Aquí hay muchos detalles, no quiero concentrarme en ellos. Eh, También saltan muchas preguntas de curiosidad. Elías y Moisés, ya ellos eran personajes que tenían cientos de años de no estar en este mundo y se aparecen ahí. Algunos comentaristas dicen que Elías representa a los profetas y a Moisés la ley, que todo lo que es el Antiguo Testamento, esas son las dos grandes divisiones, ¿verdad? La ley y los profetas. Es como decir, la palabra del Antiguo Testamento. En ese momento que no existía el Nuevo Testamento, pues era como decir la ley de Dios, más bien la palabra de Dios, que estaba dividida en la ley y los profetas. Moisés representa toda la ley y Elías representa a todos los profetas, es decir, toda la palabra que ya se conocía de Dios hasta ese momento. Y pues estos hombres, Elías y Moisés, casi que eran idolatrados, ¿verdad? Por los religiosos de su época. Y lo que estaba escrito que Moisés había dicho, pues se tenía como la santa palabra, como la palabra de Dios. Y sucede que se aparecen ahí Elías y Moisés. Pedro hace un comentario y él dice, ¿por qué no hacemos tres enramadas, tres lugares? Eh, en la cabecita de Pedro pareciera como que pone a Jesús, Elías y Moisés al mismo nivel. Y por eso, ¿verdad? Porque se había enseñado, la tradición enseñaba que estos dos hombres eran los más importantes. Por lo menos Pedro, ahí a lo que le dio a él, subió a Jesús al nivel de Elías y Moisés. Pero pasa algo extraordinario, y es que dice versículo 7, una nube los cubrió. Los comentaristas hablan de que esta nube se refiere a la gloria de Dios, a la Shekinah de Dios, que siempre se aparece en momentos muy importantes a lo largo de la Biblia. Dice que esa nube los cubre y desde la nube una voz dijo, y esto es muy importante y aquí es donde me voy a centrar hoy. Escuchen lo que la voz dijo. Este es mi hijo muy amado. Escúchenlo a él. Un sencillo versículo, Marcos capítulo 9, versículo 7, pero que encierra tanto. Es decir que, pues obviamente Dios en su sabiduría
Esto él sabía que iba a quedar escrito para nosotros y él quería enseñarnos algo. Le estaba enseñando a Pedro, Jacobo y Juan, que eran los tres que estaban ahí, pero también a nosotros. Pedro pone a Elías y a Moisés, la ley y los profetas, al nivel de Jesús. Y el Padre, que es el que se entiende que está hablando aquí, el Padre, Dios Padre, ubica a Pedro y ubica a todos, nos ubica a nosotros y nos dice, no, 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 no. Usted no me va a poner al mismo nivel a Elías y a Moisés, que eran siervos, hombres comunes y corrientes, pero siervos míos. No, escuchen a mi hijo. Él es superior. Y de hecho en Hebreos, cuando el escritor les enseña al pueblo y les habla y hace comparación de los ángeles con el Hijo, de Moisés con el Hijo, de los sacerdotes con el Hijo, siempre le, le dice a la gente, no, no, Jesús es superior. Jesús es superior a Moisés. Jesús es superior a los ángeles. Y aquí el Señor está ubicando a Pedro y nos ubica a nosotros y nos dice, no, 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 no. Jesús es mi hijo, muy amado, por cierto. Él realmente es la palabra. Aquellos fueron voceros que transmitieron una parte de la palabra, de la revelación de Dios para ese tiempo. Ellos mismos hablaron y profetizaron del hijo que iba a venir, pero Él es el hijo, Él es mi hijo. Y quiero que lo escuchen a Él, porque en otras palabras, Él es la palabra viva. Imagínense, es mi hijo, muy amado. Escúchenlo a Él. Entonces, en una sola oración le hace saber a Pedro y a todos de que Cristo Jesús es superior a Elías, es superior a Moisés. Y a Él es a quien hay que ponerle atención. Y bueno, aquí en este momento, pues quizás Pedro no lo comprendió tanto, pero más adelante uno lee sus cartas y él habla de esos momentos gloriosos y él hace saber que Cristo es la piedra angular. eh, y bueno, él luego lo comprende. El punto en que quiero concentrarme es, por testimonio del Padre mismo, quita a todos los demás personajes de escena y solo deja a uno, que está por encima de cualquiera. Y me llama la atención porque también cuando están en las bodas de Caná, allá en Juan capítulo 2, María, la mamá de Jesús, ella también entendía y sabía, y cuando va a ser el primer milagro registrado en Juan, ella le dice a los siervos, escúchenlo a él. Hasta la misma María entendió la superioridad de Jesús. Jesús, y yo quiero que usted hoy le quede esto muy claro, ahí está escrito, léalo en su Biblia, el testimonio de Dios Padre es el mayor testimonio que existe en todo el mundo, en toda la creación, en todo el universo. El testimonio de Dios Padre es el más importante. El testimonio del Padre, lo que el Padre, Dios Padre, Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, diga, ahí sí podemos decir que es la última palabra y que es santa palabra. Lo que Él dice opaca a cualquiera, lo que cualquiera diga. El teólogo más importante, el apóstol de los apóstoles, el papa de los papas, el líder de cualquier religión, de cualquiera, sea quien sea, el Padre, el testimonio del Padre y la palabra del Padre es más importante que la de cualquiera y opaca o debe de opacar el testimonio de cualquier ser, aún de un ángel.
Y el Padre está diciendo que a quien debemos de escuchar es al Hijo, es decir, a Jesucristo. Ok, entonces ahí ya se ordenan las cosas. Dios Todopoderoso, que creó los cielos y la tierra, nos está diciendo a todos los seres humanos, escuchen a Jesús, escúchenlo, Él es mi Hijo. Él es el vocero oficial, pero es que más que un vocero, Él es la palabra encarnada. Yo quisiera, no sé, ahí el Espíritu Santo tiene que revelarte. Quisiera como poner en tu mente, en tu corazón esto. Apaga todas las demás voces y escucha a Jesucristo. Es que entendamos que no lo está diciendo ni siquiera un ángel, y mucho menos cualquier persona, por más importante que sea, no lo está diciendo una persona, no lo está diciendo un ángel, lo está diciendo el mismo Dios Todopoderoso. Escúchenlo a Él, escuchen a Jesucristo. Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida, escúchenlo a Él. Entonces ubica a Pedro y le hace saber de que de toda la revelación que había hasta ese momento, era a Jesús a quien tenían que escuchar y poner atención. Ok, ahora traslademos esto a nuestro tiempo. ¿Qué podemos extraer para nosotros hoy? Bueno, hoy nosotros no somos judíos religiosos, no vivimos idolatrando a Elías y a Moisés, pero hay otros personajes que quizás idolatramos, que quizás seguimos y que creemos que esa persona o ese líder o esa imagen es lo más importante y que lo que diga esa persona es santa palabra. Si se aparece un ser espiritual en forma de un hombre, en forma de un ángel, en forma de una virgen y nos da un mensaje, cuidado y no caemos en el peligro de escuchar lo que dice y obedecerlo. ¿Por qué? Porque es un ser espiritual. Uy, es que se me apareció tal. Es que se me apareció el ángel tal y me dio esta revelación y me dijo que este mensaje es para este tiempo. Es que se me apareció aquel fulano que había muerto hace años y que era un santo y me dijo esto. Es que se me apareció esta virgen y me dijo esto. Cuidado, cuidado, porque ya el testimonio fue dado por el Dios Todopoderoso y nos dijo, escúchenlo a Él, a Cristo. Y ya lo que Jesús dijo quedó escrito en una Biblia. Está escrito en una Biblia. Ya lo que Jesús dijo fue registrado y está ahí. Y esa es la palabra segura. Pedro lo dice allá en su carta. Tenemos que estar atentos a la palabra profética más segura que arde como una antorcha, que brilla. Y esa es la palabra que Cristo dio, que los apóstoles registraron y quedó para nosotros hoy. Entonces, tengamos cuidado. Le hablo a los evangélicos. Yo soy uno de ellos. Tengamos cuidado de no poner la palabra del apóstol tal por encima de lo que Jesús dijo. Le hablo a los católicos. Tengamos cuidado de no poner la palabra del papa tal o de la virgen tal por encima de lo que Jesús dijo. Tenemos un privilegio muy grande. Vayamos a la Biblia, leámosla y obedezcamos lo que Jesús dijo. El privilegio que tenemos nosotros es de que ya las palabras de Cristo están accesibles. En un celular usted puede descargar la aplicación, puede irse y comprarse una Biblia. Tenemos el privilegio de tener las palabras de Jesús escritas para nosotros. Obedezcamos lo que ahí dice. El Padre dijo, Él es mi Hijo muy amado, escúchenlo a Él. Y ese mensaje, esas palabras siguen resonando hasta hoy.
Las palabras de Jesús ya fueron escritas, entonces ahora las leemos, pero cuando lo leemos, lo escuchamos. Y eso es lo que el Padre nos está diciendo. En este mundo de tanta confusión, de tantas voces, de tantas personas que se dicen llamar iluminados, que tienen revelación, que Dios les dijo, que un ángel se les apareció, que aquel, que no sé qué, que lo otro. Hay pero tantas voces, tantas seres. Y el mismo Satanás está interesado en levantar voces. ¿Para qué? Para confundirnos. En medio de este mundo de caos, de oscuridad, de tantas voces, el Padre nos dice hoy, escuchen a Jesucristo. Él es la voz verdadera, la única verdad. Y yo te invito hoy y a partir de hoy a que abras tu Biblia, a que la leas. Empieza a leer, si nunca has leído la Biblia, empieza a leer el libro de Juan. Y escucha las palabras de Jesús, cree las palabras de Jesús y obedece las palabras de Jesús. Si no sabes cómo hacerlo, si no sabes cómo estudiar la palabra de Dios, tenemos recursos que podemos compartir. Si usted es nuevo en esto y no sabe cómo, por dónde empezar, qué hacer, puede escribirnos y con mucho gusto. Tenemos grupos donde compartimos también mensajes, reflexiones, pero también tenemos recursos, tenemos cursos y estaríamos muy gozosos en compartirlo con usted para que usted aprenda a, a escuchar a Jesús. Sí, apaga las demás voces y escucha a Jesús. Y es verdad, Dios levanta a predicadores, maestros. Yo estoy aquí como un vocero también y usted me está escuchando. Y sí, Dios puede usar personas, por supuesto, pero lo que yo diga o lo que diga cualquier otro ser nunca debe de estar por encima ni contradecir las palabras de Jesús. Si yo las contradigo o cualquier otra persona que dice hablar de parte de Dios, si alguien contradice lo que Jesús dijo, esa persona pues tal vez uno se puede equivocar y no hacerlo con mala intención, pero hay otros que sí lo hacen con mala intención. Pero lo que te quiero decir es, la palabra escrita es superior y todos tenemos que sujetarnos a ella. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que atender, que escuchar y que obedecer. Señor, gracias por tu palabra preciosa. Gracias porque hoy nos enseñas, Padre, que Cristo Jesús es el que tú enviaste y que el mensaje de Él es el mensaje verdadero, que a Él es a quien tenemos que escuchar y que obedecer. Ayúdanos, porque tu palabra también dice que en los últimos tiempos vendrán falsas doctrinas, falsas enseñanzas, muchos escucharán a espíritus demoníacos que enseñarán falsedades. Tú dijiste que eso iba a caracterizar los últimos tiempos y es las mentiras, las muchas enseñanzas y muchos maestros que iban a enseñar falsamente. Por favor, protégenos. Ayúdanos a entender hoy que es a Jesucristo a quien tenemos que escuchar. Protégenos de todo engaño, de toda mentira, de toda falsedad, Señor, y ayúdanos a mantenernos firmes en la verdad. Gracias, Señor. Bueno, mis estimados, gracias por sacar este tiempito. Que el Señor te bendiga mucho. Vamos a ver. Aquí está. Vamos a verla. Estoy tratando de ver a las personas que se conectaron para saludarlas, pero vamos a ver por aquí. Ahí está, Grady. Eso, Grady. Buenos días. Que el Señor te bendiga. O doña Sonia, gracias por unirse a esta transmisión. ¿Qué más tenemos por ahí? Maverick Ruiz. Eso, que el Señor te bendiga mucho. Piu. Isabel Montoya. Dice dos personas más, pero no veo los nombres. Es que solo cuando escriben algo puedo ver los nombres. Entonces, si no les saludo es porque no veo su nombre. Pero gracias por unirse, gracias por sacar este tiempito. Espero que te haya edificado. Si
Si eres de los alrededores de Nicoya y no tienes Biblia física, para mí será un placer poder regalarte una. Y si eres de más lejos, quiero compartirte un enlace a la Biblia para que la leas, ¿sí? Es importantísimo leer la Biblia, así que quiero compartirte un enlace para que la leas, ¿sí? La palabra de Dios es la que nos guía a toda verdad. Te voy a compartir un enlace, te voy a compartir un enlace para que puedas leer la Biblia en tu celular, ¿ok? Ahí va. En ese enlace usted puede descargar la aplicación a su celular y leerla. Empieza a leer Juan capítulo 1. Tenemos un grupo también donde vamos leyendo la Biblia día a día. Entonces, si usted desea unirse a este grupo de WhatsApp, te voy a compartir el enlace. ¿Ok? Voy a compartirte el enlace y usted ahí puede unirse a un grupo que tenemos donde día a día enviamos una imagen para leer todo el Nuevo Testamento. Entonces, si deseas unirte a nosotros, puedes hacerlo, ¿ok? Que el Señor te bendiga, que tengas un hermoso día y nos vemos pronto. Chao.